El iceberg del día de hoy tendrá un formato diferente, puesto que nos enfocaremos en temas en específico para no diversificar, siendo más específico en los temas más oscuros de Nickelodeon. Probablemente ya habrás escuchado sobre Quiet on Set. Es un documental que narra lo que hay detrás de la vida de los actores que trabajaron en Nickelodeon cuando eran menores de edad. Aborda temas de sexualización y abusos. En él, diversas estrellas de Nickelodeon revelan sus experiencias trabajando en la empresa y bajo la dirección de Dan Schneider. En dicho documental, salen a la luz temas sobre los que ya se especulaban algunas cosas y otros sobre los que nunca se había hablado. Por lo que el día de hoy te presento el oscuro iceberg de Nickelodeon. La época dorada de Nickelodeon surgió a partir de los años 90, siendo uno de los canales más grandes y más vistos con temática infantil. Pronto llegaría Dan Schneider, uno de los productores de televisión más populares de la época e importantes de Nickelodeon, creador de programas que tal vez ya conozcas como Soy 101, Drake y Josh, iCarly, Victorious, entre otros. Con el pasar de los años salieron fotos y videos que ponían en una posición delicada al ahora apodado Sucio Dan o el Patas. Check this out. Puesto que en estas se mirarían situaciones algo comprometedoras o incómodas para los actores. En las fotografías se podría ver a Dan conviviendo con los actores, pero de una manera demasiado cercana e incómoda, mientras que en los videos suele tener ciertos comportamientos extraños con estos. También cabe resaltar que en las series hay algunas escenas que tal vez de pequeños no entendimos, pero ya con una mente adulta podemos ver el doble sentido en estas. Did that air on Nickelodeon? Y también notar su extraña obsesión con poner escenas de patas en las series, de ahí su apodo. Dan Schneider nació en Memphis. Se dice que estudió en Harvard, pero en el documental se menciona que realmente no asistió a la universidad, pero él tenía interés en la actuación, por lo que se enfocó en entrar en este mundo, logrando obtener papeles en series como Head of the Class. You could sing We Are the World all by yourself. Aún así, logró también que le dieran la oportunidad de ser escritor de All That, un programa de sketches para niños, programa del cual saldrían actores muy reconocidos como Kenan y Kel, quienes después tendrían su programa, y también algunos que pasaron desapercibidos como Leon Frierson y Katrina Johnson, esta última quien fue a audicionar y fue elegida por el mismo Dan para, según él, ser la futura estrella. Dan también convencería a los padres de Katrina para crear su propio show llamado The Katrina Johnson Show, algo de lo que hablaremos más adelante. El documental comienza narrándonos los abusos laborales que se sufrían dentro de las producciones. Leon Frierson habla sobre las incómodas grabaciones con un incómodo traje de superhéroe, con narices pegadas alrededor, que después se daría cuenta que parecen otra cosa. También habla de cómo Dan habló con los padres de Katrina sobre su peso, puesto que ella era demasiado grande y ya tenían a un gordo en el programa. A pesar de eso, Katrina era la favorita, hasta que Dan descubrió otra estrella en un club de comedia llamada Amanda Bynes. 10-year-old Amanda. Amanda se llevaría la atención de Dan, por lo que al poco tiempo habló con sus padres para incluirla en el programa All That, sustituyendo a Katrina. Y no solo en ese programa, puesto que la idea de Katrina Johnson Show se convertiría en The Amanda Show. The new favorite had arrived. I was out. The Amanda Show sería la primera serie creada por Dan Schneider, siendo una de las que más popularizaría Nickelodeon, con Dan como el encargado de llevar a Amanda al éxito, creando así eventos como los Kids Choice Awards, ya que estaban haciendo una especie de mini Hollywood con los pequeños actores. Otra actriz llamada Raquel Lee, quien era protagonista junto con Drake Bell en The Amanda Show, nos narra cómo Dan hacía notar un gran favoritismo entre los actores, a lo que ella lo llamaba el lado bueno y el lado malo. Los que estaban en el lado bueno tenían posibilidad de triunfar en su carrera como actores, teniendo otros programas, pero si estabas en el lado malo, podrías despedirte de tu carrera. If you are on Dan's bad side, you kind of could kiss your career goodbye. Karen Finley, una editora de los programas All That, The Amanda Show y Drake y Josh, narra cómo era extraño ver a Dan convivir con Amanda, puesto que estaban demasiado cerca físicamente. Executive producer and I'm the head
Yes. Las escritoras del show de Amanda también narran cómo fue una pesadilla trabajar para el sucio Dan, puesto que el trabajo de sus sueños se vino abajo cuando ambas compartirían un mismo salario, cosa que no pasaba con los hombres, y tendrían que soportar abusos verbales de parte de Dan, puesto que tenía pensamientos misóginos alardeando de que las mujeres no eran divertidas, que solo apagaban las vibras. Dan seguiría cada vez con actitudes más extrañas, comenzando con los chistes en doble sentido en sus series. Un ejemplo de esto es un personaje de Amanda llamado Penelope Taint. Dicho nombre en idioma inglés tiende a ser obsceno, pero a Dan solo le bastó con decir que no se refería a eso para que Nickelodeon aprobara sacarlo al aire. Hello, citizens. My name is Penelope Tate. Siendo el comienzo de que nadie le pusiera un alto a los chistes de doble sentido. Según las escritoras, la situación se ponía peor cuando Dan las haría pasar situaciones de ridiculización, mostrarles pornografía mientras estaba en su oficina o pedirle masajes, abusando de su poderío en la empresa. Que por cierto, para sus muy concurrentes masajes, no contrataba a una masajista profesional, sino que se los pedía a cualquier mujer, ya sea encargada de vestuario o actriz, que se encontrara en el set, que claramente no era parte de su trabajo, pero de no hacerlo, prácticamente le tendrían que decir adiós a su trabajo. It was almost always a female, and it was often one from the wardrobe department. It was humiliating. Una de las escritoras, llamada Jenny, al darse cuenta que dividir el salario era ilegal, intentó reclamar a Dan, pero fue seriamente amenazada y al poco tiempo despedida. También al poco tiempo fue llamada de vuelta, pero para trabajar por medio sueldo, mientras que legalmente ella afirmaría que le pagaban completo. Y tras más humillaciones, ella demandaría junto con Christy a Dan y Nickelodeon por explotación, discriminación de género, entre otros cargos. Pero tristemente no llegó a nada, perdiendo así toda oportunidad en la industria. Por desgracia, la peor parte se aproximaba a Nickelodeon, puesto que se encontrarían a pedófilos trabajando en la industria. El primer caso documentado trata sobre una actriz llamada Brandy, cuya madre es hija de una ex actriz que frustró su sueño de actuar. Por eso, cuando tuvo a Brandy, la motivó para entrar en Nickelodeon. A fin de cuentas, Brandy logró obtener un papel como personaje recurrente en el show de Amanda, por lo que un encargado del set llamado Jason Handy, quien todos pensaban que era un tipo normal, al cual le importaba bastante el ambiente en el set, pidió datos de contacto a madres y actores como números telefónicos y correos para mantener comunicación. Jason de vez en cuando enviaba correos a Brandy sobre el programa y los capítulos, nada fuera de lo normal, hasta que un día la madre de Brandy encontró a la pequeña llorando. Jason había enviado una foto desnudo a Brandy. La madre de Brandy se sintió culpable, puesto que al fin había entendido de lo que su madre la había protegido. Erróneamente no llamaron a la policía, pero Jason al final pagaría por sus atrocidades. Mientras tanto, la carrera de Amanda Bynes estaba en auge, puesto que ya había cumplido 16 años y ahora era contratada para papeles más serios y adultos, como en 2002 en un programa llamado Lo que me gusta de ti, donde Dan Schneider trató de entrometerse en la producción en lo que respectaba a las participaciones de Amanda, pero este fue echado del set. Aún así, Dan seguía siendo un guía para Amanda, quien ya se sentía una estrella adulta, pero aún bajo la protección y reglas de sus padres, las cuales la hacían sentir muy limitada, por lo que decidiría emanciparse, lo cual es hacer que tus padres ya no tengan responsabilidad ni derecho sobre ti, aunque sigas siendo menor de edad. Emancipación, la cual fue muy apoyada por Dan Schneider y el resto de los productores. Pero la emancipación fallaría y ahora sus padres la alejarían y se molestarían con Dan. Al final, Lo que me gusta de ti fue un fracaso, por lo que Dan volvería a producir series para niños, ahora con un reboot de All That, donde ahora se parodiaba él mismo dentro de las series, pero con un sentido bastante egocéntrico, casi nombrándose como un dios. It's not our place to question them. Yeah, Dan's a god. Right. Algo que reflejaría su sentido de poder que creía tener. En este nuevo programa entraron actores como Yvonne Samuels, Kyle Sullivan y Brian Christopher, quienes dieron declaraciones sobre cómo fue su experiencia en los sets. Por ejemplo, cuentan que no respetaba sus horas de trabajo, siendo prácticamente explotados. También realizaban escenas bastante incómodas, prácticamente en contra de su voluntad,
como esta escena donde llenaban su boca de azúcar y café, la cual de hecho resultaba algo riesgosa. I mean, you're pouring like pounds and pounds of literal sugar in your mouth, and sometimes we would choke. It's gross. Like it would congeal into this gross, viscous. Otra escena donde Brian personificaba un feto rapero, donde tenía que utilizar un traje color piel, y alguien opinó que usara carbón. También lo personificaron como un niño Boy Scout que vendía dulces con drogas. Sin duda se notaban muy marcados los estereotipos sociales. Wanna buy some girly cookies? You're not a girl. Después de eso, también nacería un nuevo programa llamado On Air Dare, un programa donde a las estrellas de Nickelodeon los pondrían a hacer retos extremos como si ya se tratasen de adultos, sin duda poniendo en riesgo a los participantes quienes eran menores de edad. El poder de Dan Schneider fue aumentando y por ello se volvía más abusivo y desconsiderando con los que estaban bajo su cargo, siendo tanto que Virgil, director de All That y uno de los pocos que se preocupaban por los niños, fue despedido, siendo que este le consideraba su amigo. I really considered Dan a friend, and the way he didn't talk to me, yeah, bothered me. También realizaría la misma acción con Brian, quien para la temporada 9 se le notificó a su madre que ya no lo incluirían en el programa. Cosa que provocaría que Brian culpara a su madre, puesto que era la única que se preocupaba por las cosas que le hacían hacer a Brian, de cierta manera protegiéndolo sin saberlo. I was crying, and I've built this family, and now I'm not a part of the family anymore. Like, when am I gonna see them again? Volviendo al caso de Jason, la policía fue alertada por la extraña manera de actuar de Jason con los menores, por lo que se levantaría una investigación, a lo que al entrar a casa de Jason encontrarían grandes cantidades de pornografía infantil. In 2003, they searched his home. They find this enormous trove of Incluso se encontraron con diversos objetos, como un diario donde afirmaba que era un pederasta y se encontraba en búsqueda de con quién cumplir sus turbios pensamientos. También había algunas bolsas plásticas con objetos que les pertenecían a las niñas, cartas y fotos, donde había una con el nombre de Brandy, por lo que la policía se comunicaría con su madre para hablar con la pequeña, puesto que, a pesar de que en otras bolsas había más evidencia, las madres se negaron a hablar con la policía para evitar arruinar la carrera de sus hijos. Por fortuna, la madre de Brandy aceptó que la niña hablara e incluso fue a declarar en su contra, por lo cual, gracias a ella y a otra madre e hija, a la cual Jason llegó a besar, este fue encerrado, pero por muy poco tiempo. Aparte, Nickelodeon ni siquiera se presentó con una disculpa a las familias, simplemente ocultaron todo para mantener las apariencias. Brian Peck fue otro de los empleados de Dan Schneider, quien se encargaba de practicar diálogos con los niños. Pero al igual que Jason, de vez en cuando podíamos verlo en escena, extrañamente con un personaje que era fanático de los pepinillos, cosa que sería parte de los ya comunes chistes de doble sentido que a Dan le encantaría colocar en sus series. A Brian se le podía ver comúnmente besando a trabajadores del set y teniendo mucho acercamiento físico con ellos, lo cual era justificado con que era gay. Pero lo más extraño que se notó de él fue cuando invitó a todos los del set a una fiesta en su casa, y a Kyle Sullivan le llamó la atención una extraña pintura de un payaso que tenía colgada, a lo que Brian le presumiría que en la parte de atrás estaba firmada: I hope you enjoy the painting. Best wishes, your friend, John Wayne Gacy. Así es, se trataba del mismísimo asesino serial John Wayne Gacy, o mejor conocido como Pogo el payaso. Kyle intentaría que otros vieran el retrato para acusarlo, pero incluso Brian presumió de este ante los demás, junto con cartas y fotos que se enviaban por correo. Nadie hizo nada, pero algunos meses después, en agosto de 2003, Brian fue arrestado por 11 cargos relacionados a pedofilia. Just 4 months later, another member of the crew was arrested. Wait, 2? What is that? Todo se había mantenido de manera anónima y de bajo perfil. A los actores solo se les notificó que Brian ya no estaría en el set, y no se sabía de manera pública quién fue la víctima, hasta día de hoy. Mi nombre es Drake Bell y vine aquí a contarles mi historia.
El caso de Drake Bell se mantuvo oculto por más de 20 años, puesto que en el juicio pidió ser anónimo para no afectar su carrera. Pero cuando se le presentó la idea del documental hablando sobre el abuso de Brian, no dudó en salir a declarar. Drake comenzó su vida en la actuación a los 5 años, puesto que sus padres estaban en proceso de divorcio. Su padre quiso mantener a Drake enfocado en otra cosa, siendo esto la actuación. Con el pasar de los años conseguiría un papel en el show de Amanda, que por cierto no iba a obtenerlo, solo que Amanda lo quiso en el programa, puesto que ella era la única de la cual Dan solo consideraba su opinión. Para Drake, todo esto era un sueño, fue lo que siempre quiso. Primero trabajó en los estudios de Paramount, donde todo iba bien, era completamente un ambiente apto para niños. Pero lo turbio comienza cuando lo mudaron al set de Nickelodeon Sunset, donde estaría trabajando Brian Peck. Al inicio todos se llevan bien, y él era un contacto importante, puesto que había trabajado con Leonardo DiCaprio y otros personajes importantes. Lo raro comenzaría cuando notaron que las prácticas de guión eran en su casa. Por suerte, su padre no lo dejaría solo, puesto que él notaba algo extraño en Brian, quien tenía comportamientos raros, como a veces acercarse demasiado a Drake y tomarlo por la cintura, poniendo como ejemplo el video de Leonardo DiCaprio. Leo, as you know, is the latest, hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, his muscles. That's the kind of behavior I saw him with my son. Joe Bell fue con los productores a quejarse de que le incomodaba que Brian se acercara mucho a su hijo, pero solo lo justificaron con que él era gay y que seguramente Joe era homofóbico. Poco a poco alejarían a Joe de los sets, pero al mismo tiempo nació la idea de Drake y Josh, después de ver una escena juntos en el show de Amanda, escena que se referenciaría también en el programa, a lo que Dan les propondría la idea del show spin-off. Aprovechando la salida de la nueva serie, Brian le metería ideas a la cabeza a Drake sobre su padre, como que era un mal manager que le robaba dinero entre otras cosas. También viendo como oportunidad el divorcio de sus padres, diciéndole las mismas cosas a su madre. Brian comenzaría con una extraña obsesión con Drake, asistiendo a todos sus conciertos organizados por su padre, no importaba qué tan lejos fuera, incluso llevando a sus amigos de vez en cuando. Cosa que a su padre le parecía extraña, pero para Drake solo eran sus amigos apoyándolo. De hecho, Dan Schneider llegó a asistir, pero solo si le quedaban de paso. Ahí se podía ver la diferencia entre lo normal y la obsesión de Brian. A fin de cuentas, Brian terminó convenciendo a la madre de Drake de que Joe no era bueno para él, y se propuso como nuevo manager para Drake. Drake doesn't want you to be his manager anymore. It's breaking my heart. But I want to do what Drake wants. I knew that was going to sever me and my son's relationship, and that I wouldn't be seeing him. Su padre, completamente roto, no tuvo alternativa más que entregar las cuentas y la custodia de Drake a su madre, donde se daría cuenta que realmente no le robaba dinero, simplemente pidiéndole que nunca dejara solo a Drake con Brian. Al poco tiempo, Brian haría presencia como su padre, llevándolo a audiciones sin su madre, puesto que según ella, le daba miedo manejar. Pero siendo sinceros, ella podría ir acompañándolos, pero decidió dejarlo solo, aun con la advertencia de Joe. Una noche, con la excusa de la oscuridad y que estaba lejos, se quedarían a dormir en casa de Brian. No fue solo una vez, ya se había quedado antes, hasta que una noche pasó lo peor. Drake dormía en su sofá como de costumbre, pero algo lo despertó. Se trataba de Brian, abusando sexualmente de él. Drake no sabía qué hacer, estaba completamente en shock, sin nadie cerca que pudiera ayudarlo, sin saber conducir a la corta edad de 15 años. Y luego desperté con él. Abrí los ojos y desperté y él estaba abusándome. Después, Brian se disculparía, diría que cruzó la línea, que fue un error y excusas estúpidas, por lo que lo guardaron como un secreto, pero tampoco podía evitar volver a la casa de Brian porque la gente sospecharía que algo habría pasado, siendo de esta manera manipulado para que se pudiera repetir en más ocasiones en su casa. En el documental se le puede ver lo incómodo que se pone Drake al hablar sobre el tema,
por obvias razones y sin detalles explícitos de lo sucedido, puesto que no es necesario comentarlos ya que son públicos en la sentencia y aún así no deseo comentarlos. Quiero que pienses en las peores cosas que le pueden hacer a una persona, abusándolo. Y eso responde a tu pregunta. Un rayo de luz llegaría a su vida gracias a su novia, con quien lograba pasar tiempo en su casa sintiéndose seguro, hasta que un día Brian marcaría a la casa de su novia preguntando por Drake, diciendo que supuestamente irían a Disneyland. Drake se negó, pero este depredador se pondría en una posición insistente, llamando frenéticamente una y otra vez. Y empezó a llamar a la casa de mi novia, sin parar. Fue una y otra y otra y otra y otra vez. La situación hizo que la madre de su novia se diera cuenta que algo raro pasaba. No era normal que un hombre cuarentón, que no era su padre, insistiera tanto con alguien que no es su hijo, e incluso para una actividad que ni siquiera era del trabajo. Por lo que le preguntaría a solas a Drake que si sucedía algo, a lo cual Drake se negaría, pero la señora se comportaría muy protectora diciéndole a Drake que necesitaba estar segura de que el novio de su hija se encontrara a salvo, por lo que llamaría a su madre diciéndole que lo llevara a terapia puesto que podría ser víctima de abuso. Drake había sido sumamente manipulado por Brian, diciéndole que si eso salía a la luz jamás tendría trabajo de eso que tanto le gustaba. Con el tiempo, empezaron las grabaciones de Drake y Josh, por lo que Drake volvería a estar en contacto con Brian. Aparte de que este solicitaría el papel de Walter, el padre de Drake en la serie. Para su fortuna, el papel fue otorgado a Jonathan Goldstein, dando un respiro a Drake dentro del set. Pero aún así, fingir que estaría bien mientras trabajaba con Brian continuamente, lo hizo llegar a su límite. Una noche le llamó a su madre, quebrándose durante la llamada y confesándole todo. Días después se encontraría declarando todo a los detectives, quienes le propusieron hacer una llamada grabada con Brian para que confesara sus crímenes, que por cierto funcionó, aunque al final Brian logró darse cuenta de que estaba siendo grabado, pero ya estaba acabado. Sin saber, él comenzó a dar una confesión completa y luego él me preguntó una y otra vez si yo lo estaba grabando. Al poco tiempo, Brian fue arrestado y enjuiciado. Pero lo más difícil para Drake fue contarle a su padre, puesto que él lo alejó mucho de su vida y él no sabía lo que había sucedido. Drake no tuvo la fuerza para contarle en el momento. Tiempo después, Joe finalmente se daría cuenta, contándolo como una de las peores cosas de las que puede enterarse un padre. The pain's still there from the moment that I knew. It's just devastating. Gracias a que hizo de su testimonio anónimo, la serie Drake y Josh continuó y él menciona que fue algo que lo hizo muy feliz y que realmente valora puesto que lo ayudó a olvidar sus problemas. También mencionó que el que más lo apoyó fue Dan Schneider, algo que dejaría a algunos algo extrañados. And Dan just goes, "You don't need to talk anymore about it. That's all I needed to hear. Are you okay?" Tiempo después, Drake sería llamado para asistir a un juicio donde se encontraría de nuevo con Brian, viendo que del lado de Brian se encontraban varias caras famosas apoyándolo, mientras que de su lado solo estaba su familia. Definitivamente reconocía algunas de las caras de ese lado del cuarto. De mi lado estaba yo, mi mamá y mi hermano. Drake les dijo a todos los que se encontraban en la sala: ustedes siempre recordarán estar sentados en la corte defendiendo a este hombre. Y yo por siempre recordaré a la persona que defienden abusándome. Sin duda, palabras bastante fuertes. Brian Peck fue condenado a una miseria de solamente 6 meses en prisión, puesto que solo confesó 2 de 6 cargos. Pero Drake estaba conforme, puesto que al ser declarado como abusador sexual, no volvería a trabajar con niños y probablemente en ningún otro programa. Aunque por desgracia no fue lo que pasó, estuvo trabajando en programas de Disney como Zack y Cody y en algunos proyectos de Marvel, argumentando que su caso ya estaba resuelto.
Brian tenía bastantes contactos, por lo que tenía bastante poder. De hecho, durante el juicio llegaron bastantes cartas de gente defendiéndolo, que hace poco se hicieron públicas, con nombres como James Marsden, Taram Killam, Alan Thicke, Thomas DeSanto, Ron Melendez y Ryder Strong, entre otros personajes famosos, usando excusas estúpidas como decir que Brian no hubiese hecho eso de no ser provocado. Por desgracia, ese no sería el último caso de pedofilia en los sets de Nickelodeon. Ethel Channel era otro trabajador de Nickelodeon, quien llevaría a un niño a las grabaciones y hablaría de él en ese lugar, siendo condenado por esto. Por cierto, este sujeto ya tenía historial como depredador sexual, pero aún así fue contratado por Nickelodeon, siendo este el tercero de la trinidad de pederastas en el set. Todos culpan a Dan Schneider de esto, pero él solo contrató a Brian Peck, que por cierto Drake no culpa de nada a Dan. Así que, bajo mi opinión, considero que de cierta manera Nickelodeon buscaba limpiarse las manos culpando de todo a Dan, gracias a su historial de comportamientos turbios que ha tenido, de los cuales profundizaremos más adelante. Volviendo al tema de Drake, al finalizar Drake y Josh y llevar su caso sin ayuda psicológica, lo llevó a una vida de autodestrucción, llevándolo a la bancarrota, perdiendo su casa. Para su suerte, decidió retomar su vida, huyendo de un país que no lo quería escuchar, refugiándose en México. Con esto, no trató de justificar sus malas decisiones, o decir que nada de lo que hizo estuvo mal, pero se nota que intenta hacer mejor las cosas en esta oportunidad. Este es un tema que salió más que nada en redes sociales. Habla sobre actores que discretamente protegieron a los niños actores dentro del set, siendo muy sonados los nombres de Jerry Trainor, conocido como Spencer en iCarly, y Cooper Barnes, conocido como Capitán Man en Kid Danger. Esta información salió a la luz gracias a que muchos usuarios empezaron a compartir videos de cómo Jerry y Cooper interferían detrás de cámara para que no hubiera mucho contacto por parte de Dan hacia los jóvenes, puesto que, como comenté al inicio del video, Dan solía tener comportamientos extraños con los actores jóvenes, aparte de a veces filmarlos haciendo cosas extrañas. En las series, Dan incluía bastantes chistes para adultos, haciendo a los actores hacer o decir cosas extrañas, en veces utilizando la clásica escena de los pies en algunas series, cosa que creía el rumor de que el pie del logo de Nickelodeon era una referencia a Dan. Recientemente salió una entrevista que el mismo Dan subiría a su canal de YouTube, donde pide disculpas y admite que cometió cosas terribles, aunque tampoco termina de aclarar cuáles son esas cosas, pero ya nos podemos hacer una idea. En dicho canal subiría videos detrás del set de grabación, donde podemos ver cómo incomoda a algunos de los actores y tiene comportamientos abusivos, como en este video de Janet. Que por cierto, como algunos ya sabrán, Janet sacó un libro llamado I'm Glad My Mom Died, donde contó que llegó a ser fotografiada en bikini e invitada a beber alcohol por el mismísimo Dan Schneider, quien en su libro lo llama como el creador. También, siendo sus abusos de poder una de las razones por las que optó por no participar en la nueva serie de iCarly para Paramount, puesto que iCarly pertenecía a Dan. Acto que Jerry Trainor apoyaría bastante, puesto que supo por lo que había pasado. Do y'all talk about that? Do you talk to her? I did talk to her. I read it immediately and I talked with her, and I felt a lot of pride for her being able to speak her truth. En 2014, en los Kid Choice Awards, Dan ganó un premio por su trayectoria y allí asistieron todos los actores a celebrarlo, menos Janet McCarthy. But there's one person that does not show up, and that is Janet McCurdy. En aquel entonces, Dan tenía tanto poder que podía hacer que cualquier actor hiciera cualquier cosa, no importa qué tan grotesca, solo para no caerle mal y por temor a perder su trabajo. Para evitar esto, Jerry Trainor optó por tomar un rol protector, como si de su verdadero hermano mayor se tratase, para proteger a los chicos durante las grabaciones, tanto así que incluso asistía
cuando no le tocaba participar en la grabación, solo para asegurar que sus compañeros estuvieran bien. Here is Jerry Trainer. Hey, the semi-talented actor who plays what do you play? Welcome to the Emmys. Yeah, what? Which is a fight to... En esta foto se dice que Jerry se ofreció ser cargado por Dan, solo para que no lo hiciera con Miranda. También en este video se ve como el actor Jerry y Nathan Kress, quien hace de Freddy, se interponen en un abrazo grupal para que Dan no se acerque a Miranda, claramente de una manera disimulada, e incluso Jerry lo empuja jugando. De hecho, Jerry, a manera de demostrar apoyo a las víctimas, después del documental Quiet on Set, dejaría de seguir a las cuentas de Nickelodeon y iCarly en Instagram. Tal vez, si Jerry no hubiese actuado de la forma en que lo hizo, hubiésemos visto que Dan hubiese tratado a Miranda como lo hizo con Ariana, con quien grabó bastantes videos extraños que llegaron a salir en los episodios. Solo queda la imaginación de lo que pudo haber grabado para él mismo. It's legal, and there's nothing actionable about it. Sometimes there were scenes where... Aparte de las escenas de doble sentido bastante turbias, en algunos episodios de la serie se hacían muchas bromas con pepinillos. Todo esto habiendo ocurrido lo de Brian Peck, haciéndolo de cierta manera una referencia turbia. Pero tengo un pepinillo en la izquierda y el brillo en la derecha. Hablando de Cooper Barnes, también participaba como el adulto en el show de Kid Danger, quien también optó de una manera disimulada de evitar el contacto de Dan con los jóvenes actores, siendo alguien que se podía poner al tú por tú con Dan, evitando que continuara humillando a los actores como a Dan le gustaba hacerlo. I'm the executive producer. Okay, pull the other one, buddy. Yeah, all right, get out. También hay otro clip donde a manera de broma le dice a la gente de producción que suban sus zippers. Con la salida de la serie Sam y Cat, todo este reinado terminaría, puesto que tras el fallecimiento de la madre de Janet, ella ya no se dejaría intimidar por Dan. Más aparte, se realizaría una investigación hacia él, con lo cual lograron como castigo que ya no interactuara con los actores, simplemente estaba en el cuarto de edición. Aunque, según él, no le prohibieron tener contacto con los actores, solo que quería trabajar desde la oficina. Esa ni él se la cree, hasta que le ofrecieron 7 millones por salir sin hacer un escándalo. A pesar de sus comportamientos severamente turbios, jamás hubo acusaciones de abuso sexual sobre los niños o alguien más de los trabajadores, aunque existen rumores de que tuvo que ver con el embarazo de Jamie Lynn Spears, quien da vida a Zoe, pero hasta la fecha no dejan de ser teorías. Dan, al tiempo de ver todo lo que se le acusaba, solo dijo lo siguiente: todo lo que sucedió en los programas que dirigí fue examinado cuidadosamente por personas adultas involucradas. Todo fue aprobado por ejecutivos de la compañía en 2 costas. Además, en los sets había padres, cuidadores y amigos viendo los ensayos y filmaciones. Esta no es una descripción precisa de por qué me he separado de Nickelodeon. Hoy en día miro las cosas de manera diferente con lo que aprendí a lo largo de los años sobre cómo ser un mejor jefe. Esos son algunos de los temas que tocó en su entrevista con Bobby Bowman, actor de Tivo en iCarly, donde se disculpa por eso, y también sobre los masajes. I really appreciate you reaching out and giving me the opportunity to talk to you about what we saw over the last 2 nights. También se excusa que la presión de ser la cabeza principal y tener que sacar un episodio semanalmente lo convirtieron en un mal jefe. Sobre temas de racismo, dice que él no tiene nada que ver, puesto que llegó a trabajar sin problema con actores como Kenan y Kel, teniendo con ellos de hecho su primera película, mientras que menciona que el programa de retos On Air Dare fue realizado debido a que Nickelodeon lo obligó, pero aún así intentó que los participantes pasaran el menor riesgo posible. Respecto a los salarios de las escritoras, dice que él no era el encargado de los salarios, pero que era normal que los escritores primerizos compartieran salario, no era porque eran mujeres. So, these are all first-time writers. All first-time writers looking for their first gig. Y en cuanto al caso de Drake, menciona que en cuanto se enteró, se comunicó con él y le brindó todo su apoyo. Recordemos que Drake nunca habló mal de Dan y que incluso aún tiene comunicación con su madre, quien le pediría ayuda con el discurso para el juez, diciendo que eso fue una de las cosas más oscuras que pasaron en su carrera. Would you help me with my speech for the judge? I said, of course. I did. Con esto no quiero minimizar sus acciones ni mucho menos justificarlas, simplemente es lo que Dan comentó en la entrevista.
que al ser subida a su canal, claramente tuvo tiempo para ser preparada y también omitió muchos temas de conveniencia. Definitivamente Nickelodeon pudo haber hecho más para controlar a este tipo de personas en la empresa, puesto que había gente que podía probar o no lo que él hacía. Ahora solamente salen a la luz los testimonios de personas que fueron afectadas por sus tratos y de otros involucrados. Nickelodeon quedará con la mancha oscura en su historia. Solo queda esperar que en esta productora y en todas las demás no vuelva a nacer un nuevo sucio Dan. Yeah, seriously. Let us go home, Dan. Yeah, who's embarrassed now? Who's embarrassed? No! Oh my God. Hi, cuteness. Hi, cuteness. Ew. Hey, you weirdo. What? It wouldn't be a video for my Carly if I didn't do this to you. I don't. Quisiera saber tu opinión sobre el tema, así que escríbela en la caja de comentarios. Antes de finalizar el video, quiero agradecer por todo el apoyo que, a pesar de estar bastante inactivo, el canal ha crecido bastante. Muchísimas gracias. Espero que el video te haya gustado y de ser así no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo y te deseo buenas noches.